Hola, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos con un tema que a veces parece súper complicado, el tamaño de la muestra. O sea, cómo saber cuántas personas encuestar o cuántos datos analizar para que un estudio sea confiable. Vamos a descubrir juntos que no es tan difícil como parece. A ver, este es el plan de vuelo para hoy. Empezamos con un caso real, el dilema de una cadena de supermercados gigante. Luego desciframos dos conceptos clave, precisión y confianza. De ahí nos metemos de lleno a ver cómo se calculan las muestras para porcentajes y para promedios. También veremos qué hacer cuando no tenemos ni idea por dónde empezar. Y cerramos con la idea del balance final. Y bueno, para que esto no sea pura teoría, arranquemos con una historia de verdad. Hablemos de Food Lion, una de las cadenas de supermercados más grandes de Estados Unidos. Ellos tenían un problema logístico enorme, un verdadero rompecabezas con su inventario. Aquí está la pregunta del millón, la que nos va a guiar. Piénsenlo un segundo. Tienen 1,300 tiendas, y para tomar decisiones financieras importantes, solo miran los datos de 50. Suena una locura, ¿no? ¿Cómo es posible que algo así funcione? Y aquí, en estos dos números, está el corazón del asunto. A primera vista, parece un riesgo altísimo, pero es justo aquí donde la estadística saca su magia. Nos enseña que se puede entender un universo gigante a partir de una porción pequeñita. Y ojo, un dato interesante. Cuando hablamos de poblaciones muy grandes, el tamaño total no es tan importante como se cree. La clave está en la calidad de la muestra, no en qué tan grande es comparada con el total. Ok, entonces, ¿cómo se decide ese número? 50 en este caso. No es una adivinanza. Imaginen que tienen una consola con dos perillas que hay que ajustar. Esas dos perillas son la confianza y la precisión, o el margen de error. La primera perilla es el nivel de confianza. Esto es, en pocas palabras, qué tan seguros queremos estar de nuestros resultados. Lo más común es usar un 95%. ¿Y qué significa eso? Que si repitiéramos el estudio 100 veces, en 95 de ellas nuestros resultados reflejarían la realidad de toda la población. Es nuestro seguro contra el azar. La segunda perilla es el margen de error, que define la precisión. Es el famoso más menos que siempre se ve en las encuestas. Si un estudio dice que el 44% apoya algo con un margen de error del 3%, lo que realmente está diciendo es que el valor real en toda la población está con mucha seguridad entre el 41 y el 47%. Bueno, vamos al primer escenario. ¿Cómo calculamos el tamaño de la muestra cuando lo que medimos son opiniones o categorías? O sea, preguntas de sí o no, de acuerdo o en desacuerdo, todo lo que se mide en porcentajes. Para que quede súper claro, usemos este ejemplo. Imaginen que se quiere saber qué porcentaje de mujeres golfistas está contenta con los horarios que ofrecen los campos de golf. La respuesta que buscamos es un porcentaje, así que, exacto, estamos hablando de proporciones. Aunque suene técnico, el proceso es como seguir una receta. Paso 1, definimos la confianza, que se traduce en un número estadístico llamado Z. Paso 2, hacemos una estimación de qué resultado esperamos. Lo llamamos P asterisco. Por ejemplo, ¿creemos que un 40% estará satisfecho? Paso 3, fijamos nuestro margen de error. Y paso 4, metemos todo a la fórmula y listo, nos da el tamaño de muestra que necesitamos. Muy bien, ya vimos qué pasa con los porcentajes. Pero, ¿y si lo que nos interesa no es un qué porcentaje, sino un cuánto? Por ejemplo, el gasto promedio, el tiempo promedio, o sea, cuando buscamos un número, una media. Pensemos en este otro caso, muy claro, un restaurante que quiere saber cuánto gastan sus clientes en promedio por comida. Aquí, la pregunta no es sobre un porcentaje, sino sobre una cantidad. El enfoque, entonces, cambia un poquito. Y fíjense qué interesante, porque la lógica es casi la misma. Mantenemos las perillas de confianza y margen de error, pero cambiamos un ingrediente. En vez de estimar un porcentaje, ahora necesitamos estimar qué tan dispersos están los datos. A eso se le llama desviación estándar. En fácil, nos dice si los gastos de los clientes son todos muy parecidos o si hay mucha variación. Perfecto, pero aquí viene la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace en la vida real. ¿Qué pasa cuando no se tiene ni la más mínima idea del resultado? ¿Cómo se estima esa proporción o esa desviación estándar si estamos empezando de cero? Este es el gran dilema.
La fórmula para calcular la muestra para proporciones nos pide ese valor, el P asterisco. Pero muchas veces estamos investigando algo nuevo y no tenemos ninguna base para hacer esa estimación. ¿Qué se hace? Bueno, la estadística nos da varias salidas. Se puede usar información de estudios parecidos que se hayan hecho antes. Se puede hacer un pequeño estudio piloto para tener una primera idea. O se puede usar la experiencia, el juicio profesional. Pero si nada de eso funciona, hay una cuarta opción, que es como un as bajo la manga. Y esta tabla lo explica todo de una manera súper visual. Fíjense que el cálculo que más agranda el tamaño de la muestra llega a su punto máximo justo cuando asumimos que el resultado es 50-50. ¿Y por qué? Porque un 50-50 representa la mayor incertidumbre posible. Si no sabemos nada, es el escenario que nos obliga a tomar la muestra más grande para poder estar seguros. Entonces, para que quede clarísimo, usar 50% es la jugada más segura. Es como comprarle un seguro al estudio. Nos garantiza que, sin importar el resultado real, la muestra va a ser lo suficientemente grande para darnos la precisión que necesitamos. Es la mejor estrategia cuando se navega a ciegas. Ok, vamos a dar un paso atrás para ver el panorama completo. Porque al final de todo, elegir el tamaño de una muestra no es una ciencia exacta con una única respuesta correcta. Es más bien un arte, el arte del equilibrio. Todo esto, al final del día, es un juego de equilibrios. ¿Queremos más confianza? ¿Queremos más precisión? ¿O sea, un margen de error más pequeño? Genial, pero eso va a requerir una muestra más grande. Y una muestra más grande significa más tiempo y más dinero. Siempre hay que encontrar ese punto justo entre el rigor estadístico y los recursos que se tienen. Y eso nos lleva a esta idea, que es quizá la más importante de todas. El tamaño de la muestra no es un tesoro escondido que hay que encontrar. Es una decisión estratégica que se toma, poniendo la balanza a los objetivos, el presupuesto y el tiempo. Y para cerrar, una última reflexión. La próxima vez que se crucen con una encuesta en las noticias que diga con un margen de error de más o menos 3%, ya no se va a ver igual, ¿verdad? Ahora se sabe todo el cálculo, todas las decisiones y todos los equilibrios que hay detrás de ese simple numerito. Muchas gracias por acompañarnos.